Cordial saludo, compañeros y tutor. Yo soy Leandro Alberto Rodríguez Pinto, estudiante de Sociología de la Universidad Abierta de Distancia UNAP. En este video, en esta ponencia, les voy a hablar de todo el trasegar que hemos realizado durante este semestre en el curso de Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano. En un primer inicio, entonces empezamos eh, introduciéndonos en la temática de nuestro curso. Lo hicimos de manera que empezamos a conocer cada uno de los conceptos que íbamos a trabajar más adelante y que íbamos a desarrollar durante todo el curso. Dentro de esos conceptos muy interesantes de por sí, empezamos a desglosar lo que empezaría a ser toda la temática de nuestro curso. Esos conceptos ligados unos entre otros, por ejemplo, citábamos el concepto de desarrollo, de subdesarrollo, de dependencia, dictadura, ideología, capitalismo, democracia, sociedad tradicional, industrias culturales, sociedad moderna, etnocentrismo y del otro lado colonialismo. Recordábamos también y veíamos decolonialidad, riqueza, pobreza. Todo esto enmarcado dentro de un campo sociológico, con historia, con grandes pensadores y grandes movimientos. También veíamos conceptos de lo que era lo rural, lo urbano, la periferia, lo céntrico, la brecha tecnológica y la brecha de conocimiento. Aplicando todo esto a los pensamientos sociológicos, a los diferentes ideales, ideologías, teorías que empezábamos a encontrar en el caso de nosotros de Colombia, un país en subdesarrollo, un país de la periferia, donde encontrábamos que hay se nos impone o tenemos superpuesta una hegemonía de, de los países centrales, ¿cierto? Donde se nos ha impuesto de cierta manera desde el colonialismo unos ideales eurocentristas. Bien, cuando empezábamos a conocer al respecto de estos conceptos interesantes e importantes, empezábamos a trabajar seguidamente en lo que fueron las corrientes o las escuelas sociológicas. Entonces encontrábamos la teoría estructuralista o desarrollista CEPAL. Nos decía que sostiene que el orden económico mundial sigue un esquema centro industrial, periferia agrícola, razón por la cual se produce un deterioro estructural de los términos de intercambio en el comercio internacional en perjuicio de los países periféricos, que reproduce el subdesarrollo y amplía la brecha entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Una teoría muy interesante, una teoría que nos enmarca en el conocimiento de reconocernos como países en subdesarrollo
de cierta manera sometidos a los países en desarrollo. Encontrábamos en estas teorías representantes o autores como Raúl Prebisch, Celso Furtado y Fernando Enrique Cardoso, también Aníbal Pinto, Santa Cruz, Aldo Ferrer y Víctor Urquidí. Seguidamente pasábamos a la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia, una teoría económica referida al desarrollo surgida entre los años 60 y 70 debido al estancamiento de América Latina a mediados del siglo XX. La teoría de la dependencia representó un esfuerzo crítico para comprender las limitaciones de un desarrollo iniciado en un periodo histórico en el que la economía mundial ya estaba construida bajo la hegemonía de enormes grupos políticos y poderosas fuerzas imperialistas. La teoría de dependencia hace un reconocimiento de que en el caso de nosotros como Colombia estamos dependiendo de otro país ¿cómo explicarlo mejor? En la sintonía de decir que hay un país que nos está eh, apretando, nos está limitando y no nos permite la independencia, vivimos sometidos bajo él. Seguidamente teníamos la teoría de la liberación. En ella encontrábamos autores como el filósofo Enrique Dussel y Walter Mignolo, Paulo Richard, Elsa Tames, José Porfirio Miranda, Hugo Hassmann, Gustavo Gutiérrez Merino, Leonardo Boff, John Sobrino y Juan Luis II. La teoría de la liberación, también conocida como la filosofía de la liberación, muy promovida por Enrique Dussel y Walter Mignolo, es una crítica al método filosófico clásico eurocentrista como centralista del pensamiento. Con esto se busca iniciar un pensamiento latinoamericano más autónomo, original a nuestros territorios. Bien, en pocas palabras, este concepto también un poco más claro, busca liberarnos de todas las ideologías eurocentristas por las cuales desde el colonialismo hemos estado influenciados. Otra teoría que encontramos es la teoría del desarrollo y subdesarrollo. La teoría analiza los factores internos de un país con el supuesto de que con ayuda de países tradicionales pueden alcanzar el desarrollo de la misma manera que tienen actualmente los países más desarrollados. La teoría de la modernización trata de identificar las variables sociales que contribuyen al progreso social y al desarrollo de las sociedades y trata de explicar el proceso de la evolución social. En esa línea, la teoría del desarrollo y el subdesarrollo busca, de cierta manera, nos estamos dando un toque de eurocentrismo, pero de una manera que lo apliquemos solo a nuestra cultura latinoamericana, reuniendo todos los países latinoamericanos, más que todo del sur, para conformar ¿cómo llamarlo? Para conformar cooperativismo dentro de los países, para apoyarse unos a otros de manera que puedan económicamente, socialmente, humanamente ir creciendo y liberándose también de las influencias de Europa. Aquí teníamos como grandes autores a Teodonio dos Santos, Jean Piaget, Clarence Colbert, Walt Whitman, Rosen, Raúl Presley, entre otros. Continuadamente tenemos la teoría de la revolución.
La teoría de la revolución pertenece, por lo tanto, y considera como falsa y enemiga de los intereses de la clase obrera y del pueblo. Las teorías de la colaboración de clases, como la teoría reformista de las dos etapas. Primero, unámonos con la burguesía progresista para alcanzar la liberación nacional y la democracia, y luego lucharemos por el socialismo. Bueno, la teoría de la revolución, eh, como su nombre lo indica, un poco con tintes marxistas del socialismo, donde se plantea la discriminación que para mí pues prácticamente casi siempre ha existido, que claramente puede moldearse en cada sociedad, de la existencia de los ricos y los pobres, donde los pobres pues sometidos siempre a los grandes poderes y donde se emancipan todo el pueblo vulnerable y pobre contra estos poderes de la supremacía. Bien, también tenemos la teoría de la colonialidad del poder, que nos habla un poco, Enrique Dussel nos habla bastante sobre esto, que es también alejarnos o independizarnos de todos los paradigmas y los conocimientos que han sido influidos por el colonialismo y buscar ideales, teorías propias de nuestra América Latina. También tenemos la teoría de la subalternalidad, donde encontramos autores como Massimo Madozzi, Joseph John Belly, Robert Carr, José Barbaza, y nos dice que en la introducción del manifiesto fundamental de los estudios subalternos latinoamericanos inspirados en el grupo dirigidos por Ranajit Guha, y se afirma que junto con ellos hechos históricos ocurridos especialmente en el proceso de modernización y globalización, es la teoría de la subalternidad. También, y ya para finalizar, la teoría de los estudios culturales, también muy interesante, que explora todas las formas de producción o creación, significados y difusión de los mismos en las sociedades actuales. Bueno, muy bien, ya empezamos la parte final de nuestro trabajo, que es una reflexión individual acerca de las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los nuevos escenarios que se evidencian en la sociología latinoamericana con relación a la explicación de las realidades propias de la religión y cuál es la responsabilidad que tiene la comprensión de las complejidades de nuestras sociedades? Estas respuestas las hacía muy propias con respecto a las preguntas, porque durante varios años grandes pensadores y analíticos sociales han querido transformar la economía y la sociedad por medio de un pensamiento sociológico arraigado en las tradiciones culturales propias de nuestros antepasados, despegándonos de las influencias de nuestros colonizadores, como lo presentaba Dussel, ¿cierto? En la siguiente pregunta, ¿cuál es la relación que tiene la crisis de la modernidad y la lógica binaria del colonialismo con la emergencia de nuevas formas teóricas de entender el poder y la política? Bueno, esta relación de la crisis de la modernidad, donde hemos perdido la esperanza de todo, se relacionaba mucho con la lógica binaria del colonialismo, de esa influencia que nos llevaba a la imitación de los modelos europeos, eurocentristas, sin poder nosotros reflejar lo propio. Y en la última pregunta, ¿cómo el profundizar con el conocimiento de pensamiento propio y nuevas categorías teóricas pensadas a partir de nuestras realidades? Para profundizar en este conocimiento se debe llegar a un análisis del pensamiento que abarque como una sola familia y sobre todo que involucre a los más vulnerables de las sociedades desarrolladas para diseñar y formular y crear nuevas categorías teóricas propias que nazcan de las realidades sociales que atraviesa la humanidad. Bien, este es mi resumen, mi ponienda de lo que es la propuesta final de nuestro trabajo. Puedo finalizar diciendo que es un curso maravilloso, una experiencia fenomenal que hemos trasegado con historias y con
todos los porvenires. Muchas gracias.